Levanta este informe porque en muchas cosas pone los puntos sobre las IES, es decir, no es cualquier cosa. Bueno, primero que es un informe de una entidad muy importante como es el Banco Mundial y no me parece un informe más. En primer lugar, como veíamos, hace un diagnóstico reconociendo muchos logros de la última década y de las tradiciones del Uruguay. Y de mañana en el Banco Central, la propia ministra Arismendi, cuando se habla del contrato social del Uruguay, de esa sensibilidad de los uruguayos respecto a buenas condiciones laborales, bueno, todo lo que viene de la historia, ella misma decía, a nosotros se nos facilitó o se nos hizo más fácil trabajar sobre esas cosas por las tradiciones que era el Uruguay y por el reconocimiento que ya ha habido a lo largo de la historia. Es decir, hay toda una parte muy relevante que habla del crecimiento con distribución de la riqueza, con inclusión. Pero bueno, de alguna manera me parece que los desafíos que está marcando este documento del Banco Central, presentado con varias figuras del gobierno, está marcando en buena medida la agenda, no es porque lo diga el Banco Central, está marcando la agenda de los próximos 10 años, de la próxima década del Uruguay, o por los próximos 5 años. Porque, ¿qué temas presenta? Bueno, plantea, entre otros, lo hablábamos, educación, tema clave, y cuando uno habla y ve las cosas de las últimas campañas electorales y las últimas encuestas, ve el tema de educación, una de las grandes preocupaciones de la gente, uno de los grandes temas de debate. Habla de productividad, otro tema absolutamente relevante, como decía nuestro invitado, pero además que también genera rechazo o un rechazo a priori en algunos sectores, sobre todo gremiales, que ven en la productividad algo peligroso. Pero también la productividad, Aldo, es algo sobre lo que en Uruguay no hay tradición. Hoy se comentaba, por ejemplo, que cuando a algunas empresas se le pide información sobre productividad no la hay, ¿sí? No se sabe cómo medirla. Bueno, el informe habla de la falta de información, ¿no? Habla de falta de información. Habla de falta de información a la hora de evaluar y analizar ciertos rubros de la economía uruguaya. Por eso, la productividad es un desafío para el gobierno, pero es un desafío para los gremios, pero es también un desafío para los empresarios, empresas públicas y privadas. El ministro Murro decía que de algún modo informes exhaustivos sobre productividad habían recibido solo uno de una empresa privada y otro de una empresa pública. Es decir, es otro de los temas. Y otro tema que yo digo es un poco la agenda ya no siquiera la próxima década, marca la agenda del Uruguay, es la inserción internacional. ¿Qué tipo de inserción internacional quiere el Uruguay? Es decir, el Banco Mundial destaca el desarrollo del Uruguay y digamos, su inserción mundial con mayor justicia social, por decirlo de alguna manera. Pero destaca la importancia de la apertura mundial. Y ahí hay todo un tema en debate. O sea, este tema tiene que ver, por ejemplo, con el TISA, que se ha hablado y discute hoy. ¿Qué vamos a hacer con el Atlántico, con la Alianza del Pacífico? El Pacífico. Si no son temas que están en el aire, sino que son temas que tienen que ver, yo digo, de alguna manera están marcando la agenda. Eso que yo decía hoy hace instantes, ese bajísimo lugar que ocupa el Uruguay en el mundo en materia de carreteras, y ni que hablar ya en materia de educación. Hablando de infraestructura, en materia de carreteras y de vía férrea, ya de los últimos lugares, al Uruguay le va la vida. Si el Banco Mundial dice que el Uruguay en los últimos años aumentó el 180% su transporte de carreteras, pero su transporte por las carreteras, pero solo hay cerca de un 40%, había hasta hace poco, en buen estado. Quiere decir que ahí hay un desfasaje. El Uruguay ha crecido, el Uruguay tiene mucha producción, por ejemplo, en materia todo lo que tiene que ver con forestación y las industrias de la celulosa, pero no tiene los canales adecuados para la salida. Yo creo que este es uno de los temas en los cuales el presidente Vázquez ha puesto mayor énfasis desde el comienzo. Fue uno de los fuertes compromisos de la gestión anterior de gobierno que no pudo cumplir, pero en el que le va la vida al Uruguay. Claro. Si no tiene la forma para sacar las materias primas, no puede competir. Y yo creo detenerme un instante más en educación, porque por ejemplo acá dice que en el informe los niños y jóvenes en el Uruguay sufren niveles desproporcionados de exclusión, particularmente en términos de ingresos y de educación. Lo que pasa con la educación, más allá de lo que pasa en términos humanos con cada uno
de los niños y sobre todo de secundaria que quedan, es cómo el Uruguay va quedando relegado en materia educativa para poder competir con el mundo. Hoy nos mostraron una gráfica en la cual el Uruguay hace un tiempo tenía una gran ventaja respecto al conjunto de los países de América Latina en este tema. Hoy los demás países de América Latina lo han igualado o lo han pasado. Ni que hablar con los tigres asiáticos, o ponen allí el ejemplo de muchos otros de los países con los cuales Uruguay puede compararse, quiere compararse o puede competir a nivel internacional. Si en Uruguay no rompe, no logra cerrar esa brecha en materia educativa que lo va separando cada vez más con el resto del mundo. Quizás, lo hemos hablado muchas veces acá, Aldo, y capaz que los uruguayos no somos conscientes de esto. Lo que está pasando hoy en educación va a influir en el Uruguay y su posibilidad de insertarse en el mundo y de competir en los próximos años, en los próximos 10 años, 8 años, 15 años. Por tanto, estos son los que nombré. Además hay un detalle, Alfonso, que me parece importante mencionarlo porque el estudio también lo maneja, y es la diferencia que hay entre la enseñanza pública y privada en algunos momentos, ¿no? Hay una diferencia a favor de la enseñanza privada en algunos rubros que la enseñanza pública. Y eso también es una de las luces encendidas que hay que tomar con mucho cuidado por el desfasaje enorme que puede ocurrir a nivel social, ¿no? Exactamente. Para redondear, el informe dice, bueno, el Uruguay ha tenido logros, es una economía pequeña y abierta que ha logrado crecer con inclusión, un crecimiento fuerte y sostenido, el mayor crecimiento sostenido después de la década del 70, tiene una mucha menor vulnerabilidad a los impactos externos, menor dependencia de los países vecinos, ha diversificado su producción, etc. Pero no va a poder sostener, no va a poder mantener este modelo de manera sostenible próximamente si no logra encarar todos estos desafíos de los cuales nos advierte este documento. Bueno, amigas y amigos, yo les invito a que en instante, Alfonso, gracias. Amigas